Y a esta hora saluda a nuestro primer invitado aquí a través de la señal de DNews, el general Wagner Bravo, exsecretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Un gusto saludarlo, general. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, y a quienes nos ven y nos escuchan a través de DNews. Sí, es preocupante lo que tú acabas de señalar y creo que tenemos que todos hacer conciencia de cuál es nuestra responsabilidad y qué papel queremos jugar en esta lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Empiezo por lo más reciente, general Bravo, el asesinato del fiscal Suárez en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué medida cree usted, y debemos considerar, no solamente los ecuatorianos, sino también se lo debe hacer conocer al resto del planeta, la gravedad de lo que está ocurriendo en el Ecuador? Precisamente eso es lo que están haciendo los delincuentes y estos grupos terroristas, el hacer este tipo de asesinatos contra agentes del orden. Recordemos que el fiscal a quien me solidarizo con su familia, con la fiscalía y con el país por su muerte, hemos perdido un gran elemento, estaba cumpliendo una función a favor de los ecuatorianos. Es un funcionario estatal y por lo tanto su crimen no es un sicariato, es un acto de terrorismo. Y ojalá podamos, como dice la señora fiscal, capturarles para que vayan a la justicia para enfrentar un delito de terrorismo. Pero esto es lo que hacen estos grupos al tratar de amedrentar a las fuerzas del orden, así como a la fiscalía o a la justicia, para que sus delitos queden impunes. Ahí tenemos que recordar a la sociedad ecuatoriana que estos hechos simplemente tratan de ponernos más terror y con eso se ratifica que hay terrorismo. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir poniendo la mano dura para poderlos erradicar de la vida diaria de los ecuatorianos. Desde su punto de vista, general Bravo, por su experiencia también en Fuerzas Armadas, en el sector público hasta hace pocos meses, ¿el gobierno de Daniel Noboa está haciendo lo correcto, lo que debería hacer, valga la redundancia, para enfrentar este fenómeno? Este es un problema que ha venido de algún tiempo, Néstor, no es solamente el momento que estamos. Cuando estaba el expresidente Guillermo Lasso también se hablaba de que era producto del gobierno. No, esto es un producto de haber desinstitucionalizado a todo el Ecuador. Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, la Asamblea y también a la parte política, porque si no tenemos una ley de partidos políticos que los fortalezca, también están desinstitucionalizados. Entonces llegamos a una coyuntura tan alta y a un nivel de violencia en que no tiene a veces ni raíces ecuatorianas. Esto es un problema supranacional, porque quienes abastecen de dinero y de armas a estos grupos terroristas y de crimen organizado son estructuras supranacionales. Entonces yo creo que en la coyuntura y ante lo que estamos viviendo es la mejor opción, pero que tiene que ser consistente y que tiene que ser tomada por lo menos en el mediano plazo, porque para mala suerte el estado de excepción solamente dura 60 días, podemos renovarlo por 30 días, pero ha sido declarado un conflicto interno que creo que es lo más adecuado y eso tiene que tener una consistencia y una presión constante en algún tiempo para lograr resultados que sean efectivos. Justamente sobre esto último que acaba de mencionar, general Bravo, por ahora tenemos un estado de excepción que se extenderá durante 60 días. ¿Cómo lograr que este conflicto armado interno tenga resultados a lo largo del tiempo? Y no nos preocupemos porque en pocas semanas más, en 7 semanas aproximadamente, va a finalizar el estado de excepción. Y considerando otro factor, que es el hecho de que ni siquiera la presencia de Fuerzas Armadas en las calles ha logrado todavía contener esta problemática, la violencia extrema. Néstor, recordemos que el expresidente Lasso declaró amenazas al Estado. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza quiere decir que tienen el poder, sea este económico, político, psicosocial incluido, no podríamos decir militar, pero sí de armas, para contraponerse a las fuerzas del Estado. Y se declaró al narcotráfico, se declaró la minería ilegal, a los actos terroristas y se puso como prioridad la lucha contra la corrupción. Eso quiere decir que ahí hay causas estructurales, que hay un poder suficiente, que vuelvo a repetir, posiblemente es una parte, tal vez un 30% nacional y el 70% internacional. Por lo tanto, tiene que haber un concepto de seguridad integral que involucre lo que estamos haciendo ahora, que es coyuntural, un Estado militarizado y policializado. Pero los decretos que está mandando el presidente a la Asamblea y que están siendo aprobados van a luchar contra esas causas estructurales.
a tener recursos para buscar una mejor educación, una mejor salud, un mejor desarrollo. Eso de buscar inversión extranjera para que haya más fuentes de trabajo. Tiene que haber también una ofensiva internacional para ver la corresponsabilidad de algunos actores. Si Colombia produce la cocaína, que es una de las cosas que nos tiene complicados, y lo mismo el segundo, el Perú, hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad de México con el respeto de esos países y sus ciudadanos, porque mucho de lo que han aprendido estos terroristas y delincuencia organizada aquí en Ecuador viene de esos grandes carteles de la droga. Hay una corresponsabilidad de aquellos que la demandan. Entonces, ese apoyo que hoy se tiene cerca de 50 países tiene que ser más fuerte. Aquí, como se lo ha dicho continuamente, es un esfuerzo de este ataque a los 17 millones de ecuatorianos. No es al gobierno, no es a la policía, no es a las Fuerzas Armadas, no es a la Fiscalía. El ataque por poner un ejemplo, si ponen una bomba en una gasolinera, donde tú, yo, un familiar va a poner combustible y explota, no es el ataque contra las fuerzas del orden, es un ataque a los 17 millones de ecuatorianos. Y también nos está pasando lo mismo en la región. Es decir, esto nos va a durar algún tiempo y tenemos que buscar la forma de cómo hacer presión constante e involucrarnos, vuelvo a repetir, todos y cumplir con nuestro rol, Néstor. ¿Qué debe hacer el gobierno de Daniel Noboa, general Wagner Bravo, para lograr mayor apoyo? Usted se refería a esto que se ha conocido hace algunos días, que es el respaldo de cerca de 50 naciones alrededor del planeta. Y no solamente eso, sino también la intención de colaborar para de alguna forma contener esta problemática, este fenómeno, y además más adelante lograr una pacificación que permita que las cosas vuelvan a la normalidad acá en el país. Pero mientras tanto, ¿cómo debe el gobierno de Daniel Noboa actuar para que esa ayuda efectivamente llegue y sea asimismo lo suficientemente pertinente, efectiva en la práctica para que logre ese resultado? En el gobierno anterior, el señor presidente Lasso tuvo algunas reuniones regionales para poder poner una política de seguridad que se la quiso implementar y no ha funcionado muy bien desde el gobierno de Moreno. He estado conversando con algunos canales de televisión de Perú, de Argentina, de Colombia, y tenemos los mismos problemas. Quiere decir que ya es momento en que dejemos, y si nos llamamos países hermanos, en buscar la solución conjunta. Pero también recordemos que el presidente Lasso tenía previsto ir a hablar en las Naciones Unidas y denunció lo que nos estaba pasando con el crimen organizado. El presidente Noboa fue un poco más y él participó en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde lo presidimos durante el mes de diciembre, y se expuso el crimen organizado. Desde luego que Naciones Unidas tiene una preocupación entre la guerra de Ucrania contra Rusia o de Hamas contra Israel. Pero la guerra que tenemos, siendo nosotros muy pocos habitantes en el país, en el mundo somos del 9% de la población mundial, tenemos el 30% de violencia. Eso quiere decir que hay que ponerla en el ámbito y en la discusión mundial qué es lo que nos está pasando en la región. Y que vuelvo a repetir, siempre que habrá una demanda, especialmente de droga, también de oro por la minería ilegal, también hay a esos coyoteros, parece que ayer o anteayer capturaron uno en México. Todo eso nos involucra a nosotros directa o indirectamente. Entonces hay que buscar, en la ley de seguridad pública el Estado determina que son dos instituciones las que le defienden al país. En este momento estamos defendiéndole al país. Y son Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde luego con la anuencia de la máxima autoridad que es el presidente de la República. Entonces hay que hacer una ofensiva, hay que hacer un plan de trabajo para que no sean solamente retóricas. Exacto. Tenemos esos gabinetes que se reúnen en Colombia con Perú los presidentes, pero que sean hechos realmente que nos vayan a servir y que se pueda ir evaluando, Néstor. Es momento entonces de pasar de la retórica a la práctica, general Bravo, para poder efectivamente conseguir esos recursos de otros países. Sí, desde luego. A ver, ¿qué es lo que hace otros países como los Estados Unidos cuando viene a ayudarnos a nosotros? El poner el problema y tratar de cortar desde la raíz para que la droga no llegue al país. El hecho de capturar, cuando capturábamos, recuerden ustedes hace algún tiempo también, los migrantes en los barcos, es no llevarle el problema a esos países. Pero sigue habiendo una demanda y sigue habiendo una oferta. Si hay en Colombia y en el Perú fundamentalmente la droga, que yo creo que es uno de nuestros principales problemas, entonces ellos tienen que ser corresponsables y por lo tanto toda la ayuda que venga
Para mala suerte, la Constitución no permite, y tampoco se debería permitir, que vengan fuerzas extranjeras a darnos peleando nuestra lucha. Pero sí, después de salir una pandemia, de tener una crisis económica, necesitamos recursos. Para poder cumplir la misión Fuerzas Armadas, y no solo Fuerzas Armadas, el Estado ecuatoriano tiene que fortalecer su poder. Y el poder que tiene que estar fortalecido es lo que pasó en el 95 con el expresidente Sixto Durán Ballén. Se reunieron las fuerzas políticas y fortalecieron ese poder político. Con estas leyes ojalá podamos fortalecer el poder económico. Hay que fortalecer el poder psicosocial de los ecuatorianos, Néstor, cuando todos los 17 millones de ecuatorianos aportamos, denunciamos, hacemos, nos cuidamos, pero tampoco nos aterroricen para no seguir con nuestras actividades. Y por último, hay que fortalecer el poder policial y militar, porque ahí siempre se ha dicho mando, medios y misión. Está el mando, está la misión y hay que ponerle los medios. Y si no lo tenemos por la situación económica, alguien, y ojalá podamos tener países que realmente nos ayuden y no sea solo retórica en esto. Definitivamente. General, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos atendido en esta noche. Néstor, esperemos que confiemos en Fuerzas Armadas, en el trabajo de la policía. Creo que están haciéndose las cosas bien. No es que vamos a buscar soluciones coyunturales de la noche a la mañana. Esto nos va a tomar algún tiempo, pero tenemos que iniciar en algún rato. Muchas gracias. Gracias.